Entonces, en términos generales, puedes cobrar más, o sea, puedes ganar más, pero también a costa de tienes que gestionar muy bien tu tiempo, tienes que gestionar muy bien tus clientes, tienes que saber elegir muy bien tus clientes también. Esto va con la experiencia, es decir, es muy difícil saber elegir clientes, sino que con la experiencia vas definiendo qué tipo de Sí. clientes te gusta más o menos. De hecho, los detectas, leyendo el primer correo que te envían, detectas el tipo de cliente que es cuando ya tienes experiencia. Y algo bastante interesante es que yo te diría que sí, pero claro, sí, si sabes que gestionar bien el tiempo y gestionar bien esos presupuestos, está claro. Sí, Si no, exacto. Se puede llegar a ganar más dinero, pero también tienes que tener una personalidad afín a ello. Es decir, correcto. vas a tener que trabajar mucho, a tener que autogestionarte, lidiar con cliente, negociar, comunicarte, etcétera. Entonces, si tú tienes ese espíritu emprendedor o esa culo inquieto que lo busca todo y que lo quiere todo, tienes muchísimas más posibilidades como freelance de tener un crecimiento mucho más exponencial, pero si a ti te gusta también la estabilidad, si a ti pues te gusta aprender a tu ritmo, tener esa tranquilidad o por lo menos ir no tan acelerado, pues ganarás lo mismo, ¿no? O menos, depende aquí cada uno. Depende como. Yo siempre digo lo mismo, es como. Si tú quieres ser un freelance o quieres ser autónomo, yo siempre le digo lo mismo a los alumnos. No se trata de ganar más dinero. Porque hay mucha gente que después piensa, cada vez más, de hecho se ve en internet, ¿no? Sé tu propio jefe, cobra una barbaridad y media, haz no sé qué, es como de, a ver, Pero a ver, no a es ver, a ver, a ver. ahí, Vamos a calmarnos, la vida no funciona así. pero también, Invertir en bitcoins a lo mejor no tiene por qué funcionarte, me explico. Es decir, hay un poco de todo. Entonces, la para que realidad, haya muchos que no les funciona, porque claro, el negocio está ahí. claro, a mí me ha pasado de mucha gente que también a lo mejor es autónomo y me dice, o ha sido freelance o ha sido autónomo y me dice, tío, ¿cómo es posible que tú no pares? ¿Te acuerdas de ese fin de semana que íbamos a tomar cañas que yo no fui? Pues estaba trabajando. Pero porque lo decidí, porque dije, este proyecto lo voy a gestionar, por ejemplo, en fines de semana, o voy a añadir estas horas para fin de semana con el costo que ello conlleva, porque yo decido, por ejemplo, los fines de semana, en el supuesto caso de querer aceptar eso, mi precio ahora, por ejemplo, se duplica, por ejemplo, Sí. porque es un horario que no habitualmente no trabajo, ¿no? Entonces, pues ¿te acuerdas de eso? Bueno, pues ahí es donde yo conseguí captar a X cliente. Y además también hay que tener en cuenta, y esto es súper importante si alguien se va a meter desde cero, que no solo se trata de hacer una página web. Hacer una página web o hacer una aplicación La parte el, fácil. es la fácil. Que la gente piensa, uy, el JavaScript de la página. El JavaScript de la parte fácil es el ABC. Eso da igual. Lo realmente complejo es De cómo lo quiere, cómo lo explica y cómo lo plasmas. ahí, esa traducción cliente-desarrollador es esencial. Y de hecho se nota mucho cuando alguien va a comenzar de nuevas, ¿no? Y de repente es como, el cliente me ha pedido esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Espérate, frénate. Mira, si el cliente te ha dicho esta frase es porque seguramente quiere este tipo. Si te comenta esto es porque seguramente tenga esto. Mira la web que tiene anteriormente. Ve. Entonces, ese análisis de cliente solo lo captas cuando ya llevas hablado o has hablado con 10, 20 clientes y Mm. al cliente número 50 sigues aprendiendo algo nuevo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando son clientes grandes, muchas veces el dinero es lo de menos, entre comillas. Muchas veces es más esa primera impresión la que suele marcar que el propio precio de después. ¿Cómo Es decir, conseguir llamar la atención del cliente? Eso es muy básico. eso Hablarle es. en el lenguaje que ellos hablan. Eso es lo Correcto. primero. No es lo mismo hablar con alguien que está en un departamento de IT que con alguien que no sabe nada de IT. Tú te posicionas como el experto o como el conocedor. Son dos lenguajes diferentes. A uno le tienes que Completamente. hablar frameworks de programas, de agilidad, de procesos. Le tienes que hacer el challenge de ¿y por qué estáis haciendo este framework y no el otro? ¿Y por qué habéis decidido hacerlo de esto? ¿Y los tiempos van a estar vinculados a otro departamento? Ese tipo de preguntas harán la diferencia al principio. En cambio, alguien que no sabe nada, no le hables de, pues voy a utilizar JavaScript en vez de WordPress, sin Y explicarte por qué, porque a él le dará igual. Le de- tienes que preguntar, ¿qué potencial de crecimiento tiene tu empresa? ¿Quieres, ¿Quieres que evolucione mucho la página web a futuro o solo la quieres algo muy estático? ¿Estás buscando agilidad en el clic, posicionarte mejor en marketing o tener un intranet que luego para tú gestionar ese usuario te sea fácil? O sea, tienes que hablar siempre en el lenguaje que ellos puedan entender y empatizar contigo y verte que realmente te tomas en serio y muchas veces la respuesta va a ser, yo quiero un WordPress. Es decir,
que hay que tener en cuenta que el tipo de cliente, lo que quiero que quede claro con esto, ¿no? Que es, no es solo programar. O sea, programar es una parte, y de hecho es como bien has comentado, es la parte fácil. Todo el sistema de gestión, el saber detectarlo, es el cómo habla, cómo no habla, cómo traducirlo. Como muy bien has comentado, no es lo mismo hablar con una persona de recursos humanos, con alguien de marketing o con una persona que tiene su empresa, que tiene su tienda o tienes una pequeña marca porque es una startup que acaba de comenzar. Bueno, pues la forma de dirigirte a cada tipo de cliente también es muy diferente. Y de hecho también muchas veces simplemente por la forma de trabajar puede incluso afectar al propio precio que tú puedas ponerle al proyecto. Esto parece broma, pero es que funciona así. A lo mejor un proyecto que tú crees que puedes cobrar por 1.000, dependiendo de la imagen que le hayas dado, de la imagen que le marques al cliente, de cómo lo hayas tratado, de cómo sepas traducirlo. Eso incluso después también se puede traducir en el propio precio del proyecto. Pero sí que es verdad que ese lenguaje, ese idioma y esa comprensión del cliente también es algo básico, ¿no? De, vale, pues, ¿cómo sé cómo hablar con esta persona? Que es una business manager que quiere su propia web. Bueno, pues hay que saber cómo entrarle y hay que saber las necesidades que pueda tener o no. Y eso al final sí que es verdad que te lo da un poco más la experiencia, ¿no? Esa captación de cliente y esa charla de cliente te lo va dando sobre todo más la experiencia, al fin y al cabo. Allí también diría, al momento de negociar con clientes, si realmente queréis ser freelance, no tengáis miedo, es decir, asumir que vais a tener errores, que vais a tener clientes tóxicos, que vais a aprender de ello y hasta que no lo vives, no aprendes. Entonces tampoco, o sea, obviamente con cierta intuición, cierta cabeza y cierta lógica detrás, Hmm. pero luego no sabes por dónde va a venir el cliente, entonces no tengáis miedo a no coger ninguno por miedo a, obviamente no cojáis a uno que de base veis que tiene red flags por todos Por todos lados, lados. pero no tengáis ese miedo porque a base de hacerlo, de no hacerlo bien, aprenderéis a cómo daros cuenta de esas pequeñas mejoras o esa interpretación que a veces no es tan, es más sutil o que no acabáis de entender, o que por propia afinidad de la personalidad que tenéis, pues hay gente que le gusta trabajar con gente súper directa, súper pum, pum, pum. Hay otros que les gusta, ¿no? El debatir, el hablar, el idear, el pensar conjuntamente. Pues hay clientes y clientes, entonces a base de que no pruebas uno que no te gusta, no aprendes No, no a aprendes a gestionarlos. Entonces hay que tener un poco en cuenta. Yo creo que eso, por ejemplo, cuando he hecho alguna, ya te digo, alguna mentoría con algún alumno, con alguna alumna que termina el máster, ¿no? Y, directamente empieza a trabajar con freelance, ¿no? Pues he conseguido, pues mediante un contacto, he conseguido que me hagan esta web, ¿no? O yo tengo un cliente que me dice, oye, Edu, estoy buscando a alguien junior, pero para hacer una web sencillita y tal, y le voy a pagar, le pagaré esto, si me parece correcto, digo, vale, pues yo lo comento y que mis alumnos decidan si a algunos les apetece. Y recomiendo tu proyecto para que ellos lo tengan, ¿no? Y esa parte principal es como, cuando los he mentorizado, de repente es como, ¿pero y qué escribo en el correo? Y es como, a ver, espérate, no pasa nada. O sea, es una persona. Tiene una necesidad y tú se la vas a resolver, ¿no? Es decir, no te preocupes por esta parte. Entonces, al final, ese proceso, ¿no? De cómo le hablo a un cliente, cuál es el cómo se gestiona. Al final hay que tener en cuenta que tú tienes que poder también empatizar con la otra parte. Muchas veces el cliente, pues es una persona que tiene una necesidad. Pasa mucho con el tema de las entrevistas de trabajo, ¿no? Cuando alguien termina de estudiar, ay, es que tengo una entrevista, me van a hacer preguntas y yo no sé si voy a saber todo lo técnico y es como posiblemente lo último que revisen, entre comillas, es esa preguntita de JavaScript Sí, trampa que no existe. Seguramente quieran ver cómo seas tú como persona, cuál es tu actitud, cómo no es tu actitud. Por que ejemplo, preguntes, que seas proactivo, que tengas curiosidad, que quieras saber, que sepas correcto. responder, que no te quedes callado. Mira, algo, Sí, por ejemplo, que yo nunca digo, de hecho, creo que ningún profe lo dice de primeras, pero cuando tú tienes alumnos en una escuela o en una bootcamp, ¿no? De donde sea, al final, cuando tú eres profe en términos generales, y hablo de este sector porque es al cual me dedico, obviamente, y de lo que estamos hablando, pero cada alumno que entra en una clase mía es susceptible a, cada alumno o cada alumna es susceptible a, depende de la actitud con la que venga, cómo entregue, si trabaja, si no trabaja, la cantidad de trabajo, el tipo de dudas, si llega tarde. Una persona, un alumno que llega tarde, una alumna que llega tarde, yo no lo voy a recomendar para ningún trabajo. Alguien que no me entregue trabajo, o sea, alguien que no me entregue las tareas, entre comillas, no digo todas, sino algunas, ¿no? Es decir, sí,
la actitud de una persona, por en este caso de un alumno o de una alumna, hace que muchas veces los propios profesores ya busquemos un trabajo antes incluso de que pase antes. Y habitualmente suelen ser de freelance, de hecho. Porque es una buena forma de comenzar a trabajar o de comenzar a arrancar, ¿no? Entonces, Porque esa es, actitud es con lo que, como bien has dicho, ¿no? Con lo que haces match muchas veces con el cliente, que hay que saber detectar cómo quiere que sea, cómo quiere el cliente que tú seas, ¿no? Que tú te comportes.